El día de hoy tenemos, digamos, una reunión con dos propósitos. Por un lado, la presentación del libro del doctor Julio Volvitnik, titulado De la pobreza al florecimiento humano, crítica de la economía política de México, y además un reconocimiento a la trayectoria intelectual y las contribuciones del doctor Volvitnik a las ciencias sociales y, por supuesto, al campo de estudio en particular al que se ha dedicado, al de la pobreza. Entonces, sean ustedes bienvenidos y de inmediato paso la palabra a la doctora Silvia Yorguli, quien es presidenta del Colegio de México. Muchas gracias, Liliana. Pues buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en el Colegio de México y a quienes nos acompañan también en video streaming. Pues como decía la doctora Rivera, hoy pues es como una celebración, doble celebración. Celebramos la trayectoria intelectual del profesor doctor Julio Volvitnik y la presentación de su último libro. Entonces, pues me da su más reciente libro, de su más reciente publicación. Bueno, pues me da muchísimo gusto que hoy en compartir el panel con el doctor Julio Volvitnik, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos, con la doctora Liliana Rivera, directora del Centro de Estudios Sociológicos. Ahí se me fueron mis hojas. Con el maestro Pablo Yáñez, exfuncionario de CEPAL y próximo titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Un gusto, Pablo, que además nos ha acompañado también en estas semanas en otro evento, así que es un gusto que esté aquí. Saludo con mucho gusto a la distancia el doctor Tomás Posch, profesor Leitner de Filosofía y Asuntos Internacionales y director del programa de Justicia Global en Yale. Thank you very much, Thomas, for connecting at this time and for your availability to join us for this celebration, as I already mentioned. También pues nos acompaña José María Castro, gerente general en México Siglo XXI, que nos acompaña dado que el libro es una coedición con Siglo XXI. La licenciada Gabriela Said, la directora de publicaciones del Colegio de México, que bueno, en este sentido de coedición, ella y su equipo que también nos acompaña, participaron en esta colaboración para la publicación más reciente del doctor Volvitnik. Y también saludo con mucho gusto a la doctora Linda Llamas, profesora investigadora de la Universidad Estatal de Sonora, que nos acompaña el día de hoy en este reconocimiento a la trayectoria del profesor Volvitnik, y al doctor Miguel Calderón Chelius, profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, egresado de la promoción 2003-2006 del programa del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, y que bueno, pues regresa a una de sus almas maters. Y pues los saludo también a todos ustedes. Me da muchísimo gusto ver aquí a Gabriela Sánchez, directora del MORA, Araceli Damián, profesora del CEDUA y próximamente secretaria de Bienestar de la Ciudad de México, a colegas, amigos, a estudiantes, a los hijos de Julio. Pues sean todos bienvenidos a este evento. Yo voy a concentrar mis 10 minutos de participación en dos aspectos. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden decir de la trayectoria del doctor Volvitnik, de su trayectoria intelectual, de su trabajo académico. Para eso pues están los expertos en el tema que me acompañan. Entonces yo quisiera hacer una mención muy breve, porque solo son 10 minutos, a dos aspectos. El primero, a la presencia y la participación y la vinculación de Julio Volvitnik con el Colegio de México, que es una forma de hablar también de su trayectoria intelectual y sus contribuciones al pensamiento y a la investigación sobre pobreza, sobre bienestar y bueno, sobre florecimiento humano. Julio Volvitnik es egresado de la carrera de Economía de la UNAM. Después, supongo que después de haber terminado la carrera, o sea, poco tiempo después, se integró con una beca de investigador para participar en el programa de investigación del entonces Centro de Estudios Económicos y Demográficos, invitación o contratación que fue firmada en ese momento por Víctor Urquidi,
quien era director del programa de investigación del centro y estuvo como becario de investigación en 1966 y 1967. Esa es su primera vinculación con el colegio. Posteriormente se integra como estudiante de la maestría en economía 67-69. Ahora, nada más para ubicar el contexto, este año se cumplen 60 años de la fundación del Centro de Estudios, en ese momento económicos y demográficos. Y bueno, pues Julio es de las primeras generaciones, de hecho es la tercera generación de la maestría en economía, 1967-1969, y pues justamente le toca esta época de arranque y de formalización del campo de los estudios económicos en el Colegio de México. Le acompañan en esa generación Fernando de Mateos, Enrique Hernández Laos, Gustavo Garza, Miguel Ángel Rivera y contemporáneos de la maestría en demografía, que también estaba albergada en el centro, Javier Gutiérrez y Efrén Ocampo. La tesis de maestría, no sé si sepan, la tesis de maestría de Julio lleva por título La teoría del consumo en las ciencias sociales, una revisión crítica. Y lo menciono porque esto muestra desde muy temprano ya una línea que habría de desarrollar en las siguientes décadas. Julio Volvitnik, al igual que sus compañeros que lo acompañan el día de hoy, pues fue estudiante en una época muy particular. Le tocó en 1968, el movimiento del 68 en el Colegio de México. Y esas son de las cosas que yo he aprendido de la vinculación con Víctor, por la participación que tuvo en el movimiento desde el Colegio de México, junto con otros compañeros como Gustavo Garza, compañeros de otros centros como Américo Saldívar, entre otros. Es muy interesante cuando uno revisa la historia del colegio y el posicionamiento del colegio en el 68. Yo la conocí justamente en el 50 aniversario por un evento muy grande que organizó Julio en ese momento. El colegio fue rociado con disparos el 20 de septiembre de 1968. Alrededor de 100 impactos de bala expansiva disparada con un arma M30. Y además la movilización en el colegio congregó la participación tanto de estudiantes como de profesores, como de trabajadores administrativos en una relación pues complicada. También supongo la posición de Víctor Urquidi, que era en esa época presidente del colegio. Y bueno, pues supongo que la mayoría de los que están aquí saben que Julio estuvo pues encarcelado, ¿no? En la Cumbre, 40 días, ¿no? Hasta la liberación después de iniciados los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo agradezco también la discusión a la que convocó Julio, en la que también participó Gustavo, justamente en el marco de entender cuál fue la relación del colegio y la posición del colegio en el movimiento del 68. Pues después de eso, después de que egresó de la maestría, pasó al sector público. No me voy a ir a detalle de todo, pero estuvo en diversos cargos en el gobierno federal, en la Secretaría de Presidencia, en programación y presupuesto, en turismo, en energía y minas, en planeación financiera y estudios y organizaciones sectoriales, en Coplamar, participando también en diferentes espacios internacionales. Yo quiero decir que cuando yo era estudiante, yo conocí o leí, bueno, no conocí, leí por primera vez a Julio en la carrera de sociología, justamente por el trabajo de Coplamar y la serie de necesidades esenciales en México que publicó Siglo XXI en 1982. Entonces, no entro en detalle a toda esa etapa, me regreso otra vez al regreso de Julio a la vida académica después de su paso por el sector público y la vinculación con instituciones internacionales. Estudió la maestría en desarrollo económico en la Universidad de East Anglia y obtuvo el doctorado en ciencias sociales por el CIESAS. Es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos desde 1992. Y voy a citar, tomé del oficio, Mario Ojeda fue quien firmó su contratación, y en el oficio donde se solicita la contratación dice, y cito, el profesor Volvitnik ha realizado una importante obra individual. En el desempeño de sus responsabilidades de experto internacional, ha organizado equipos de trabajo que han dado origen a un buen número de productos en los cuales se pueden discernir los aportes de naturaleza variada del profesor Volvitnik. Entra con el proyecto Evolución y características de la pobreza en México, y ahí se ve la continuidad sobre la línea. Y bueno, sigue su carrera dentro del colegio y voy a leer otro documento en donde
en esta promoción de dentro de los escalafones del colegio se señala, el doctor Volvitnik ha mostrado una actividad muy productiva en el campo de los estudios de pobreza, de forma tal que es considerado uno de los especialistas líderes en México y en la región de América Latina. Ha producido modelos y métodos para medir la pobreza y ha contribuido a elaborar y evaluar programas de combate a la misma en México y otros países. Asimismo, ha tenido una amplia participación en comités internacionales y es un referente básico en México y entre los especialistas en temas de pobreza y su medición, tanto los que siguen sus modelos como aquellos que lo evalúan críticamente. En este sentido, es un referente necesario para los estudios de pobreza y además ha participado en la elaboración de propuestas de política pública. Y decidí tomar estas dos citas, que no son mías, son citas del expediente de Julio, para mostrar la forma en la que también se ha valorado su trabajo dentro de esta institución y que, bueno, pues se ve concretado a través de muchos logros, entre ellos, pues su escalafón también dentro del SNI. Y así muy brevemente, pues también fue diputado federal, consultor de diversos organismos, CEPAL, FAO, UNESCO, PNUD, OIT. Ha publicado pues más de una treintena de libros, ya sea como autor o coordinador, y más de un centenar de capítulos de libros, centenar de artículos en revistas académicas, multicitado, referencia obligada en un diálogo en México, pero también con América Latina y con el contexto internacional. Y aquí quisiera destacar, por ejemplo, su colaboración y su diálogo continuo con Amartya Sen, Meghnad Desai, con quienes trabajó en el Índice de Progreso Social. Además, un divulgador, yo diría, de su trabajo académico. Ya van a ser casi 30 años, el año próximo se cumplen 30 años de la columna de Economía Moral en La Jornada, que muchos, yo también la leía de estudiante, ahora la leo, no tanto siempre, pero la sigo leyendo. Y bueno, así llegamos a su más reciente publicación, el libro que se presenta el día de hoy, De la pobreza al florecimiento humano, que ha sido publicado con el sello editorial del Colegio de México y de Siglo XXI. Muy brevemente, porque Julio originalmente me había invitado a la presentación del libro, entonces, bueno, pues voy a decir algo del libro muy breve, porque ya sé que mis colegas lo harán con mayor detalle, pero voy a empezar con una cita que no es de este libro, es del libro que fue publicado con la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se dice sobre el florecimiento humano, sobre el florecimiento humano. Lo bueno es el florecimiento humano y por lo tanto, la sociedad buena es la que promueve y alienta el desarrollo y la satisfacción de las necesidades y el desarrollo y la aplicación de las capacidades, esencia del florecimiento humano. Al introducir capacidades al lado de necesidades, el aspecto activo del ser humano complementa el aspecto pasivo, conformándose un ser humano completo. Lo que yo puedo decir es que este libro, el que estamos presentando hoy, es un destilado de 4 décadas de investigación en el estudio de las diversas aristas de la pobreza, el florecimiento humano y el bienestar. Es una trayectoria que se extiende en varios países, México, Reino Unido, Colombia, Italia, por nombrar solo algunos, y en diversas instituciones académicas, públicas, internacionales y del ámbito periodístico. El libro también capta este diálogo de décadas con diversos autores, con Doyaligo, con Sem, con Nussbaum, con Townsend, con Foster, entre otros. Es un texto que combina 3 elementos. Una muy amplia reflexión filosófica que se despliega a lo largo de todo el libro sobre la pobreza, el florecimiento humano y el bienestar. Un aterrizaje metodológico complejo, sólido, innovador. Sigue siendo innovador, aunque ya el método el método de medición integral de la pobreza ya tiene pues varias décadas, pero ahora es una versión mejorada. Y es una de las contribuciones claves del libro y que, bueno, pues justo muestra esta evolución de lo que desde los 80 se discutía. Y también presenta una visión crítica y de conjunto de la literatura sobre medición de la pobreza. Es un libro lleno de conceptos, métodos, propuestas, ideas innovadoras y fijadas sobre todo con la mirada al futuro y además útil para los expertos y para los no expertos, no especialistas en el tema. Una invitación para que lo lean también estudiantes, el público en general y sobre todo, pues también esperemos con impacto en política pública. Es una lectura retadora, pero tiene un ánimo propositivo. Es una propuesta con posibilidades de extenderse a nuevas ciudades y países, partiendo de la experiencia de la Ciudad de México, en donde ya se ha aplicado.
Y bueno, también Julio cierra con un epílogo donde habla de la posibilidad de explotar más las fuentes disponibles en México para seguir con esta línea de investigación. Y bueno, pues no me queda más que ya para cerrar, pues hacer explícito este reconocimiento, Julio, por más de 30 años de trayectoria intelectual en el Colegio de México, por sus aportaciones a las ciencias sociales que se ven reflejadas en sus publicaciones, por su aporte a la visión y discusión pública, incluido este diálogo con la política pública, sobre cómo lograr una mejor sociedad más justa y que promueva el florecimiento de todas las personas, el acceso a una vida buena, como está en uno de los capítulos. Y cierro con una cita de David Ibarra, que también está en el prólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que dice: Julio es un autor inclasificable en una corriente de pensamiento y en una disciplina. Su pensamiento es autónomo y con frecuencia original. A lo largo de los años nos ha brindado los nuevos frutos que ha ido rindiendo su quehacer investigativo, teórico y empírico. Hemos oído de viva voz su tránsito del estudio de las necesidades básicas y la pobreza al florecimiento humano. Y bueno, pues muchas felicidades, Julio, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos adelante con el programa. Tengo el gusto de presentar ahora a quien nos acompaña en línea, el profesor Tomás Pogge, es alemán, ¿no? Profesor de Yale University y actualmente es director del Global Justice Program and Leiner Profesor de Filosofía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale. Professor, you have the word. Thank you. Calling in from Florianopolis in southern Brazil, less than 1 hour before the debate between Kamala Harris and Donald Trump, I'm very pleased and honored to celebrate with you this 2-volume work by my old friend Julio Baldwinnik, which provides a rich, multidimensional account of human well-being or flourishing. This account emphasizes first material sufficiency, secure access to necessities such as food, shelter, and healthcare of adequate quality and quantity. Second, freedom, autonomy, and agency, the capacity to make choices about one's life and the freedom to act upon those choices without undue restraints. Closely tied to human dignity, this capacity has both economic and political dimensions. Third, there's creative activity, opportunities to engage in work that is meaningfully aligned with one's values and interests. Fourth, social relations, strong, supportive, and nurturing social connections within families, communities, and broader society contribute significantly to human well-being. Realizing this component of well-being would require much lower social, economic, and political inequalities than exist in present-day societies, as well as promotion of a shared sense of solidarity and collective responsibility for justice and the common good. Fifth, finally, virtues and moral development, empathy, solidarity, a sense of justice, and respect for diversity are essential components of a good human life, as well as contributors to the quality of the life enjoyed by others. Baldwinnik supports this account with both empirical and normative reasons, often through extensive critical discussions of competing or complementary accounts put forth by other authors. In my brief remarks, I will not delve into the details of Professor Baldwinnik's account of well-being, but rather will try to explore what role such an account might play within a critique and reform of the world as it is. My interest in exploring this question arises from two main sources. On the one hand, there is the Wittgensteinian idea that meaning is use, that we do not really understand what a philosophical or other theory means until we have experienced its use in real-world contexts. On the other hand, I feel deep satisfaction, to put it mildly, with the human world as it is.
I believe that Botvinnik shares this dissatisfaction and, like myself, is trying to make his work productive for a critique of the status quo that can show the way toward a better, more just, and more inclusive future for humanity. In the spirit, my first question concerns the status of Botvinnik's account of human flourishing. Is it meant to convey an enduring truth about human beings, or is it meant to play a more limited role? The idea of a more limited role can be substantiated by reference to Marxian ideas, which are prominent in Botvinnik's work, of course. One might say that at every stage of human development, new conceptions of human flourishing come to the fore, and that Botvinnik's account, however well it may capture the best thinking available at the present stage of human history, may be superseded in the future and may perhaps even also be inadequate for discussions of the past. I'd be curious to know where Botvinnik stands in regard to this historicist view and how he would support his position. The idea of a more limited role for Botvinnik's account of human flourishing can also be filled in by reference to the various purposes that an account of human flourishing might serve. Historically, reflection on human flourishing was initially focused on the individual's ethical question of how to live. How can I develop myself to become the best that I can be? But an account of human flourishing can also serve the quite different purpose of reflecting on the best way of organizing human society. There are at least two important reasons for believing that the purpose of an account of human flourishing might make a difference to its content. One reason is that there are components of human flourishing that it would be inappropriate or counterproductive to incorporate into institutional design. For example, one might plausibly think that empathy and creative activity are important components of what individuals should aim for in their own lives, but that the aim of promoting these components should not enter into our decisions about how to organize our society. For example, into our decisions about its education system and its system of rewards and penalties as enshrined in its tax and criminal law regulations. It would be overly intrusive, one might say, to have the state monitor and multiply empathy or creative activity among its citizens. It is better for the state to leave citizens free to pursue these components of human flourishing to whatever extent they deem fit, or so one might argue. The second reason for why the purpose of an account of human flourishing might make a difference to its content is pluralism. While some components of human flourishing are widely accepted, others are subject to reasonable disagreement. For example, people reasonably disagree about whether appreciation of natural beauty, of music, of art, or of religion is an important component of human flourishing. And someone might then reasonably believe that some of these components should figure prominently in her own personal quest for flourishing, and perhaps even in analogous personal quests of all others, but they should not be invoked in arguments about the organization of human society, because so invoking them would be an abuse of political power, in that it would impose a partisan conception of human flourishing on citizens who reasonably reject this conception. In other words, for the purpose of guiding our political decisions about how to organize our society, we need a thinner account of human flourishing than is needed for individual citizens to guide their own decisions about how to lead their respective lives. Now, it's rather clear that the main purpose of Professor Botvinnik for his account of human flourishing is that it should guide the structuring of a modern society such as Mexico, or of the International Society of National Societies. As far as possible,
we want these social systems to be structured so that the human beings living within them are flourishing to it, or at least have real opportunities to flourish. Baldwinnik provides a rich and persuasive account of what human flourishing consists in. But to make this account useful for guiding our political decisions about how to structure our societies, we need more than this. In particular, we need guidance for how to aggregate human flourishing in 3 distinct dimensions. The first of these dimensions is the interpersonal one. Here, societies face the challenge of interpersonal inequality. Some believe that we should structure our societies to achieve the highest attainable average level of human flourishing. Others contend that a lower average level of flourishing is preferable when it is associated with a significant reduction in interpersonal inequality of flourishing. That is, in disparities among citizens in the degree of human flourishing they achieve, or in their starting positions, and hence in their opportunities to achieve human flourishing. To make an account of human flourishing useful, we need to supplement it with an account of justice in the distribution of human flourishing, an account that would also address questions of intergenerational justice, focusing on how societies should trade off human flourishing between people born at different times. These issues of interpersonal aggregation lead us directly to the second aggregation dimension, which challenges us to come to terms with the different periods in the life of a single human being. We might treat these periods separately as ultimate units of moral concern, aiming for a just distribution of human flourishing among appropriately defined time slices of human beings. Or we might think of human flourishing as a characteristic of a whole human life. Either way, we need intrapersonal aggregation over time as a precondition for the interpersonal comparisons that then go into the assessment of the justice of the distribution of flourishing. The third and last aggregation dimension finally ranges over the various distinct components of human flourishing as distinguished in Baldwinnik's multidimensional account. Societies have limited resources, and if a society structures itself to provide more support in one dimension of human flourishing, this will often come at the expense of supporting flourishing in the other dimensions. I recognize, of course, that these issues are not central to Professor Baldwinnik's concerns in the work we are celebrating here, but I would be very curious to learn a little bit more about how he conceives of the role that his account of human flourishing might play in guiding our quest for creating good and just societies. Thank you. Professor Poja, thank you so much for being here. It was a pleasure. Continuamos. Ahora daremos la palabra justamente para conversar sobre el contenido del libro, pero también de manera paralela celebrar la trayectoria del profesor Baldwinnik. Le doy la palabra a la doctora Linda Llamas, que es doctora en Desarrollo Regional, actualmente adscrita como profesora investigadora en la Unidad Académica de Hermosillo de la Universidad Estatal de Sonora. Bienvenida. ¿Se escucha? Ahí está, ahí está. Me lo voy a acercar bien nomás. Ahí está. Primero que nada, agradecer a Julio por tan bonita invitación, no solo a la presentación del libro, sino también a tu tan merecido homenaje. Estamos en un momento de celebración, me uno a él. Voy a tomar el tiempo porque luego se me voy de paso. Y muchas gracias al Colmex por la invitación también. Justamente en alguna ocasión en un evento académico yo le preguntaba a Julio,
¿y dónde puedo consultar el MIP? Me acuerdo que le pregunté en un evento académico y por ahí tuvimos un diálogo, ¿no? Al respecto. Ahora que nos invita a hacer esta lectura del libro y que ya hago este acercamiento todavía más profundo, luego visito la página del Evalúa y veo información tan valiosa basada en el MIP, en esta versión mejorada. ¡Wow! Y dije, a ver, todos nosotros traemos ciertas cifras en la cabeza. Pobreza multidimensional. En 2022, 41.9 según el Coneval. Pero el MIP nos da la realidad, lo que es 75.8%, una diferencia de 34 puntos porcentuales. En pobreza por ingresos también tenemos una diferencia muy importante. Esa diferencia es de 9.2, donde Coneval dice que la pobreza por ingresos es del 43%, 43.9, y el MIP nos lo indica en 53.1. Entonces, algo que aporta mucho este libro es cómo nosotros podemos ver aplicado el método, no solo en la Ciudad de México, el trabajo tan excelente que hace el Evalúa y los felicito, lo extrapola a todas las entidades federativas, lo hace a nivel nacional y ahorita que voy a adentrar en algunos aspectos del libro, bueno, todo lo que comente yo por aquí está ya calculado para 2018, 2020, 2022 y un reto para uno es sumarse y seguirse sumando en toda esta discusión tan bonita. Entonces, hablando del libro propiamente, pues decir que el libro en principio es un tratado de bienestar, así, tal cual. Discute analíticamente todas las distintas concepciones de la pobreza y claro, Julio propone un nuevo paradigma. Y esa es la obra central, por donde va todo este discurso. Promete un segundo tomo, lo estamos esperando, 2025, pero muestra mucha sensibilidad, Julio, al incorporar dimensiones muy importantes que siempre habían, bueno, que habían sido soslayadas, y es en esta mejora continua, tales como el tema de las erogaciones por deudas, cuando pagamos por intereses, entonces ganas un dinerito y mentiras, caes en pobreza una vez que repartes la quincena. El uso del tiempo, y que no es por nada, pero el día de hoy me sentí totalmente proyectada en ello. Dije, soy pobre de tiempo. Tomé el Uber muy temprano y no alcanzaba a llegar. Entonces digo, bueno, ahora entiendo por qué en la Ciudad de México la pobreza por tiempo, según el MIP, incrementó del 2020 al 2022. O sea, realmente es todo un tema y estoy feliz, encantada de que estén estas dimensiones incluidas, así como otros indicadores de necesidades, como lo que son el tema de la energía y los bienes durables. Entonces, el omitir estos indicadores en la medición de la pobreza siempre ha sido un error. Entonces, en el libro, en toda esta primera parte, podremos encontrar aportaciones teóricas y filosóficas de la pobreza, y siempre Julio nos va indicando las limitaciones de los métodos tradicionales, pero no solo las señala, sino pues propone y propone. Y dentro de sus propuestas está este concepto holístico de la pobreza. Entonces, de repente uno lo va leyendo y dice, bueno, ¿qué acaso Julio contempló todo? ¿Qué acaso falta algo? Y es una sensación muy bonita porque te invita a reflexionar. ¿Qué más queda pendiente? Porque definitivamente esta es una historia que tiene que seguirse continuando, se tiene que seguir robusteciendo. De hecho, en el capítulo 1, Julio me recordó mucho a cuando lee uno a Marx, cuando muestra este esquema de reproducción de los hogares, respetando precisamente la álgebra marxista, y en donde la meta pues, es engendrar las nuevas generaciones con las funciones sociales esenciales de los hogares. Y si viene siendo cierto de que hace un análisis muy profundo, muy complejo, respetando ello, algo que es bastante complejo lo hace ver sencillo. Me encanta que hace estos abordajes filosóficos en donde incluye aspectos como el rol del Estado, el tema de la redistribución en los hogares, lo importante que es la política fiscal y temas en los que pues uno anda trabajando, ¿no? Pero ahí está, o sea, dice uno, pues no ha olvidado nada, ¿no? Julio lo considera todo. Entonces, yo siento que lo que ha hecho Julio en esta obra ha hecho gala, ¿no? De esta dialéctica académica, que él, pues, siempre lo hace de manera clara, crítica, profunda y compleja. Y este es el detalle. Dado que es un tema muy complejo,
pues a veces los mismos académicos, las instituciones optan por sacarle la vuelta, minimizarlo, simplificarlo, acotarlo. Y que esto lo que nos ha implicado es, bueno, tener al final una visión muy reducida, muy reduccionista de la pobreza. Y en la medida de que tengamos una visión reduccionista de la pobreza, entonces vamos a estarla midiendo así, de manera acotada. Peor aún, porque luego todas las medidas de política para que nosotros podamos incidir en su reducción, pues van a ser puros desatinos. Exacto, tal cual. Entonces, tenemos que ir más allá. Y eso lo hace Julio. Pero lo hace desde la conceptualización, desde la parte filosófica, desde esta génesis del entendimiento, para entonces ahora sí poder identificar los aspectos, los elementos de la pobreza que deben ser identificados, no tenerles miedo y luego hacer una propuesta de su medición. Por eso considero que esto es una obra muy valiente, dado que sí hace un abordaje de tipo holístico, como él mismo lo promete. En algún apartado, bueno, al inicio del libro, en esta primera parte, él habla de las fuentes de bienestar. Y cuando habla de las fuentes de bienestar, incluye dos, que una de ellas ya mencioné, el tiempo libre. El tiempo libre y también el tema de los conocimientos y las habilidades. Claro, porque él está pensando en el florecimiento humano, tal cual. Entonces, las fuentes de bienestar, las que usualmente uno pues aborda, como el ingreso disponible corriente, los activos no básicos, capacidad de endeudamiento, activos básicos, en fin. Él las robustece. Entonces, es un ejemplo de cómo Julio se va mejorando siempre a sí mismo con esta autocrítica, porque ya no se trata de qué tenemos que hacer para que los pobres dejen de ser pobres. Aquí se trata de qué es lo que hay que hacer para que los seres humanos seamos humanos. Y es esta parte humanística que es la columna vertebral, su abordaje en toda su obra. Entonces, claro, siempre va a estar este elemento crítico, no se limita para nada al tema de los ingresos ni a ciertas dimensiones muy acotadas, tradicionalmente abordadas en temas de la pobreza, sino que es valiente en enfrentar muchas más. De hecho, también esta primera parte hace una crítica de la economía política de la pobreza. Y ahí entonces ya dice, bueno, pues todo esto que se ha abordado, ¿no? Desde los enfoques utilitaristas, la teoría neoclásica del consumidor, los enfoques de capacidades y demás. Bueno, de hecho pone a dialogar todos los críticos de estos enfoques y luego aporta el propio. Y es muy honesto al decir que tiene él una cercanía con las ideas de Martha Nussbaum. Y precisamente en esta sección 2.4 que nos va indicando que viene esta segunda parte, nos indica que el florecimiento humano es el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. Entonces, él distingue de riqueza y pobreza humana de la riqueza y pobreza económica, tal cual. Y entonces, para ello, el humano, si desea florecer, también debe de considerar las necesidades de crecimiento, de ahí las habilidades, de ahí de todas estas otras fuentes que él también va incorporando en su nuevo paradigma. Entonces, no solo se queda haciendo esta crítica, también se va a hacer un análisis muy crítico de las definiciones de la pobreza y ahí se pone a dialogar con muchos autores, con Altimir, con Foster, con Sen, con Tausen, en fin. Y pues bueno, también dialoga consigo mismo. Sí, dialoga consigo mismo y luego, y es muy duro consigo mismo diciendo, bueno, pues es que el MIP en su versión original, pues le falta todo esto. Y para que las nuevas versiones siempre, bueno, para que esta medición multidimensional de la pobreza pueda ser más efectiva, propone 10 principios y buenas prácticas. No me voy a detener en todos ellos, pero menciono por ahí, hay algunos que la verdad son muy exquisitos. Por ejemplo, de esos 10 principios, divide 6 en términos de conceptualización y 4 en términos de medición. Uno, en términos de conceptualización, que está exquisito, es el tema de la dignidad. Considerar la dignidad en la definición de los umbrales. ¿Por qué? Es que lo que sucede, que uno desde acá determina cuál es el umbral para que alguien deje de ser pobre. Pero en este caso, Julio dice, no, nosotros tenemos que promover los derechos humanos como una buena práctica
Y eso significa que no hay que violar la dignidad de quien vive los umbrales adoptados. Entonces, tiene esta empatía de ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque luego eso se traslada en la medición. Bueno, así como pone este principio, luego dice, pues es que una buena práctica, pues para que sea en términos de promoción de los derechos humanos, nosotros debemos incorporar la dignidad en la definición de los umbrales. En medición pone otro principio, hay 4, pero uno así también muy bonito, el error mínimo, el sacarle la vuelta al desafío, ese es el error mínimo. Es decir, hay dimensiones muy difíciles de definir, muy difíciles de cuantificar, muy difíciles de ponderar, muy difíciles de todo. Ah, bueno, pues inclúyelas, porque si no las incluyes, pues nada, se están negando y eso es peor. Es peor nulificar su existencia. Así tal cual lo dice Julio Volvinic. A mí me encanta y así como estos, pues hay 8 más que ustedes no me han escuchado, pero los invito a que los revisen en la obra. En la segunda parte, pues ahora sí, se mete en esta parte metodológica que bien ahorita comentaron, que es uno de los elementos de la obra, y hace una tipología muy amplia, muy bien desglosada sobre los métodos de medición de la pobreza. Pero bueno, aquí nos trae el MIP y su versión mejorada. Al respecto, el mismo Julio dice, bueno, el MIP en su versión original mejorada, bueno, es un método combinado, pero la original fallaba en estos aspectos, que la línea digamos, ¿no? La línea de pobreza en términos de lo del ingreso es la pobreza alimentaria, que se consideran, por una parte, ciertas fuentes de bienestar, pero estamos dejando fuera el tiempo libre, estamos dejando fuera los conocimientos, las habilidades, y luego tenemos un problema de que por su construcción, en la medida en que se van agregando las dimensiones, pues esto va afectando al mismo índice. Y esos comportamientos, ¿cómo los podemos nosotros manejar de mejor manera? Entonces, todo eso lo supera la versión mejorada y también va más allá porque en el tema de los métodos agregados de la pobreza, la versión original se quedaba solo en la incidencia y ahora va más allá, profundiza. Entonces, hay una parte en donde Julio, bueno, en todas, ¿no? Pero en todo un apartado, él empieza a mostrar cómo se pueden ir calculando cada uno de los indicadores de logros que están contemplados en cada una de las dimensiones de carencia. Se define muy bien la carencia, se define muy bien el logro, se define muy bien el umbral. Tenemos umbrales diferenciados, no son umbrales constantes. Y esto hace que realmente la medición, wow, sea amplia, sea muy desagregada, sea ahora sí del color que ustedes quieran, ¿no? Porque es lo que nos está ofreciendo, una gama muy amplia de análisis, porque lo podemos descomponer a nivel de sus dimensiones y el número y el índice de forma agregada, además, también nos revela mucho. Lo estratifica. Tenemos pobres, que son pobres extremos divididos en pobres, los que están en pobreza muy intensa, pobreza intensa, y también tenemos la pobreza moderada. Pero luego los que no están en esa condición también los estratifica. Los que están en el estrato de satisfacción mínima, ¿y qué tan importante es esto? Reconocerlos, darles un lugar, porque también ahí tenemos un alto grado de vulnerabilidad. De repente uno dice, ¿cómo? En la medición actual, ¿no? ¿A poco por un peso ya no soy pobre? Entonces, bueno, hay que visibilizarlos, hay que tenerlos en cuenta, hay que dimensionarlos, cuantificarlos. También está el estrato medio, el estrato superior. Entonces, toda esta desagregación del índice del MIP en su versión mejorada, la verdad es que es bastante amplia, profunda, clara. Y a pesar de que es muy extensiva, yo advierto que su replicabilidad es muy, es exhaustiva todo. Me encantó algo que dijo Julio por ahí en su libro. Dice que meterse en todo esto implica hacer un trabajo no muy elegante. Lo entiendo completamente, es muy amplio. Allí me encantó que él mismo evalúa, tiene los do files publicados para su replicabilidad. La verdad, hago promoción de ello para que la gente, el ámbito académico, por favor, pues tenemos que entrarle, ahí está, no hay pretexto, no hay pretexto. Entonces, nosotros podemos identificar lo que nos interese a mayor profundidad del índice. Y luego estos componentes
El mismo índice dice, bueno, tenemos por una parte el componente de las necesidades básicas insatisfechas y mixtas, que es parte de las necesidades necesidades que se van abordando, la parte de la línea de pobreza y la parte de tiempo libre, y les da una ponderación a cada uno de estos pilares. Y me encanta también porque pone en discusión, oye, ¿y si yo ponderara distinto todos estos pilares, no? Ah, pues mira, así te variaría la pobreza. Entonces, nos ayuda mucho, Julio, incluso a elegir nuestras batallas en la discusión. Es decir, para orientarnos en las discusiones de las que son importantes y alejarnos de las aquellas que simple y sencillamente nos van a implicar dar brincos en el mismo charco. Muy bien. Entonces, yo, para concluir, quiero expresar que la obra de Julio, y así lo comenté en la presentación pasada, la obra de Julio coincide con tu personalidad, tal cual, tal cual. Te dije la vez pasada, es un libro valiente, desafiante, crítico, propositivo y evolutivo. Me faltó decir que es un libro muy humano. Refleja mucho esa parte también tuya. Te felicito, de verdad. Es imposible leerlo sin su voz. A los que lo hemos escuchado. Ahí está la vocecita acompañándote en todo el libro, ¿no? Y claro que sí, tras la lectura de este libro, que lo recomiendo ampliamente, te cambia la mirada de la pobreza. Es un libro de lectura obligada, cuya aplicación, la verdad, lo podemos realizar todos, y los invito a que lo hagamos. Felicidades, Julio. Te celebro. Muchas gracias. Doctora Llamas, agradecemos sus comentarios amplios, puntuales sobre la obra y las contribuciones que hace al debate sobre la pobreza. Y ahora vamos con Pablo Llanes, quien trabajó durante varios años en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y recientemente fue nombrado como el próximo secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias al Colegio de México, a Julio, por esta invitación. Y no me voy a referir tanto al libro, sino a la trayectoria de Julio. Ya nos ha tocado de referirnos a la trayectoria del libro. Además, tuve el honor de que me pidió Julio que escribiera el prólogo de la edición en español. Y quisiera yo hacer algunas puntualizaciones. Ya se lo he dicho a Julio y además lo voy a repetir. Julio no es un académico, es un pensador. Y en ese sentido me parece que es desde esa mirada que se puede analizar su obra. Pero además es un hombre de acción. No es alguien que solo está produciendo y reflexionando y generando conocimiento, sino que también ha intervenido, y me voy a referir a algunas coyunturas muy importantes del país. Además, pues Julio es un inconforme profesional. Yo diría que si tuviera que sintetizarlo, diría que es así, y es un inconforme profesional con la realidad y con su obra. Por eso, pues el MIP 1, el 2, 3, 4 y el que sigue, y siempre vuelve sobre sus pasos. Tiene una dimensión, es un crítico feroz de sus adversarios, pero también es un crítico feroz de su propia obra. Y yo creo que eso habla de un nivel de rigor y honestidad intelectual muy importante. Entonces, de alguna manera lo decía Linda, pues es una obra en constante evolución y hay que estar actualizado, porque a veces uno le dice a Julio, es que tú dijiste eso. Ah, no, pero ya me arrepentí, pero ya lo cambié. Entonces uno tiene que estar bastante al día con cómo va la producción de conocimiento, porque es un pensamiento vivo, audaz, pero consciente de sus limitaciones. Y yo creo que eso habla de una capacidad de producción muy sólida de conocimiento. Me parece que además, ya de alguna manera Silvia lo dijo al principio, me gustaría subrayar el papel de Julio en el 68
como representante del Colegio de México en el Consejo General de Huelga. Posteriormente, huésped distinguido de Lecumberri por cortesía de Gustavo Díaz Ordaz. Y además Julio ha contado una cosa hasta simpática, ¿va? Que era que por su apellido creían que era agente soviético. Y entonces también hubo que superar semejante patraña. Y yo creo que el 68 lo marcó y te marcó mucho, Julio. Como un momento, como marcó una generación y marcó un punto de quiebre en el país, de eso creo que no hay duda, y pues ahí se cumplió un papel y me parece muy importante lo que hiciste después de organizar precisamente en el Colegio de México una reflexión sobre lo que fue el 68 para el Colegio de México. Fue un ciclo de conferencias, yo recuerdo, conversatorio, pero, o sea, impedir que esto fuera simplemente un hecho remoto del pasado, sino traerlo a la situación contemporánea. Me parece que Julio cumplió un papel muy importante en lo que fue la iniciativa de Coplamar. Yo creo que es una de las apuestas intelectuales y políticas más importantes que ha habido en la historia del país, por su envergadura, por el momento, porque a veces es fácil cuando las cosas ya están normalizadas, pero cuando hay que tener iniciativas disruptivas que cambian los términos de la conversación, esas son mucho más complejas de llevar a cabo. Y a mí me parece que los trabajos de Coplamar yo lo vería como un movimiento fundacional, un momento seminal en términos de reflexión sobre la pobreza, las necesidades humanas, el tipo de políticas a llevar adelante y todo lo que ha sucedido en el país, pues encontraría, yo creo, un punto de partida en lo que se hizo en ese momento en Coplamar. También me parece que el papel de Julio en el Programa Regional de Medición de la Pobreza del PNUD fue muy importante. Muy importante para intentar abrir en el marco del sistema de Naciones Unidas una perspectiva distinta, una perspectiva diferente. Yo creo que recoger muchos de esos trabajos que se hicieron en ese momento. Estaba la sede en Colombia, ¿verdad? En Bogotá, efectivamente. Entonces, me parece que es otro momento en donde Julio dejó una huella, pues, muy importante en los debates sobre pobreza, bienestar, dignidad humana, etcétera. A mí me gusta poner el acento también en tu papel como diputado federal del hoy extinto PRD, pero Julio llevó a cabo batallas muy interesantes, muy importantes durante ese periodo como diputado federal. Fueron varias, pero yo destacaría dos que me parecen particularmente significativas. Una fue la resistencia y finalmente resistencia productiva, fructífera, para oponerse a la implantación del IVA en alimentos y medicinas. Se ganó una gran portada ahí en la jornada, cuando se hizo la votación final, en donde efectivamente fue exactamente. No fue tan dura como otras, pero sí fue una señal significativa, pero fue una batalla fuerte, fue una batalla muy importante, en donde finalmente se logró que no se gravara con el IVA impuestos y medicinas, y seguimos ahí, ¿eh? O sea, no fue simplemente una coyuntura, fue un momento muy importante. Y yo diría que lo otro fue toda la lucha para la redacción y promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, que constituyó un marco muy importante para intentar reorientar la política social. Y recordemos que además esto terminó, fue una controversia, ¿va? Constitucional o acción, sí, por el reglamento, ¿no? Exactamente, exactamente.
Bueno, no siempre se puede ganar todo, pero en este caso fue muy importante por los términos de la discusión que estaba en medio de esa controversia y que pues mantuvo en el debate público asuntos muy, muy relevantes. Entonces me parece que habrá otras, pero esas dos batallas me parece que fueron muy relevantes en términos de sustancia del trabajo legislativo, de temas muy de fondo que estaban en juego y en donde pues Julio cumplió un papel muy importante. Posteriormente tuvimos el gusto de trabajar juntos cuando se constituyó el Evalúa DF, hoy Evalúa CDMX, sí, ¿verdad? Evalúa Ciudad de México, exactamente. Por cierto, a mí me tocó fundarlo y ahora Araceli es la presidenta del Consejo de Evaluación, o sea, ahí ha habido un proceso de continuidad muy importante. Fue colocar el tema de la medición de la de pobreza desde la perspectiva del MIP, y ahí también dimos batallas muy fuertes. Dimos una batalla contra un proyecto de ley de protección social, la ley de protección social, que era un retroceso muy grande respecto a lo que ya tenía la ley de desarrollo social de la ciudad. Ese lo ganamos. Ganamos también otro muy fuerte, que fue una iniciativa de ley para abrir la gestión de los servicios de agua a la iniciativa privada. Y ese también lo ganamos. Pero fue un momento muy intenso en donde se discutieron temas de muchísima relevancia. Ahora, yo quisiera también señalar otra vertiente de Julio, que es la labor sistemática y pedagógica que, como nos decía Silvia, ha llevado a cabo por 30 años desde la jornada. O sea, es también un colaborador distinto, digamos, heterodoxo, en términos de lo que son muchos de los columnistas de la jornada. Como ustedes saben, pues Julio es como Dickens, hace por entregas todas sus contribuciones, y entonces pues son primera de 10, primera de 9, primera de 6, son series porque le gusta la divulgación densa, no la trivialización, sino la divulgación con mucho contenido. Y por eso las columnas de Julio de Economía Moral, pues no son de lectura ahí rápidas, son para estudiarse, descifrar todas las siglas que incluye. Eso es otra de las labores muy importantes que hay que llevar a cabo, pero es una idea de una labor pedagógica, sistemática, permanente, de compartir autores no muy conocidos, compartir estudios poco explorados, y pues ya son 1000 y tantas columnas, ¿no, Julio? 1000 y tantas columnas, ¿no? 1500. 1500 columnas, se dice. Mide la pobreza y no cuenta las columnas, hombre, ¿qué es eso? Pero yo creo que es muy importante lo que se ha hecho ahí. Además, para construir la biografía intelectual de Julio, el seguimiento de las columnas es fundamental. Ahí vas viendo las evoluciones, los cambios, los énfasis, las autocríticas, etcétera. Entonces yo creo que esto en conjunto pues constituye una obra referencial en México, en América Latina, en el mundo, me atrevería a decir, una labor de innovación y de transformación de la mirada, como le he decía una vez a Julio. Ya no es ampliar la mirada, aquí es cambiar el punto de vista, es cambiar el punto de observación. Y pues las cosas tardan a veces, pero van llegando, ¿no? Entonces yo te comentaba la vez pasada que en la nueva ley de bienestar de la ciudad se incluyeron conceptos tuyos, como florecimiento humano, como pobreza de tiempo, como fuentes del bienestar.
Entonces, pues empiezan las cosas a abrirse camino, las cosas nuevas, disruptivas, tienen mucho más dificultades para abrirse paso, pero cuando se abren paso ya es muy difícil echarlas para atrás. Entonces, yo festejo que hayas cumplido muy recientemente tus primeros 80 años. Estamos muy contentos de poder celebrar contigo esta obra larga, densa, continua, acumulativa, y pues en espera de tus próximas contribuciones, tus próximas rectificaciones y tus próximas innovaciones. Muchas gracias y felicidades, Julio. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Miguel Calderón. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla y especialmente, bueno, quiero agradecer que haya aceptado esta invitación, no obstante que, como bien nos refería antes de iniciar esta sesión, se encuentra en periodo sabático y está realizando investigación en campo en diversas regiones del país. Así que aún más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a Julio, al Colegio de México, bueno, es la primera vez que me pides que hable más fuerte. Es la primera vez. Antes que nada, agradecer al Colegio de México, o por supuesto a Julio, por esta invitación. Y antes de empezar, no puedo evitar hacer dos comentarios. Primero, francamente pensé que Linda estaba siendo muy ligera cuando dijo, ay, es muy sencillo como lo plantea Julio. A mí no se me hizo sencillo. Después de oírte, veo que sí se te hizo sencillo, me muero de envidia. Segunda cosa es, yo soy de los que colecciona todos los artículos de Julio, ahí tengo todo el archivo con todos los artículos de Julio. Ya una vez, no los tengo contados, pero recuerdo que no hace muchos años alguien de la Universidad de Veracruz sacó un libro con los que iban hasta entonces. Entonces también creo que ahí habrá que hacer una recuperación efectivamente. Yo conocí a Julio antes de conocerlo, cuando estaba en la licenciatura, cuando leí un artículo de Frontera Norte. Y eso me determinó mucho mi camino hacia adelante en términos intelectuales, en términos del trabajo que he hecho. Después tuve la oportunidad de conocer a Julio en el 2001 y desde entonces, pues tengo que decirlo, ha marcado mi vida intelectual y personalmente también. Lo considero un mentor y un amigo. Julio es un economista que sin embargo ha transitado a la sociología, a la antropología, a la filosofía. Este no es un tránsito sencillo y es muy interesante. Yo recuerdo con mi tesis de doctorado que yo incluía diversos autores, a diversos sociólogos, y él me decía, este sí me gusta, pero este no, ¿no? O sea, empezó a leer a Giddens, a Bourdieu, y desde que yo lo conozco, una sensación muy especial porque a mí me ha tocado ver a diversos académicos, profesores, algunos muy consagrados, que de repente uno los ve en una presentación o lee algo de ellos y después los ve años después y ay, como que ya dice lo mismo. Y mi sensación con Julio es que efectivamente, como lo decía Pablo, va evolucionando continuamente. He tenido la oportunidad de acompañarlo en cursos y eso, y cada vez es un curso distinto. Nunca ha sido el mismo curso, aunque se llame igual y en principio trate los mismos temas. Él tiene un pensamiento abierto, o sea, es de una mirada muy amplia. Así se llama incluso alguna de sus obras y su tesis, ampliar la mirada, ¿verdad?
tiene en ese sentido su producción es viva y efectivamente, como dice Pablo, es un pensador, es un intelectual en ese sentido amplio de esta tradición que lamentablemente la Academia Mexicana está perdiendo. Ya no tenemos intelectuales, ya no tenemos pensadores. Hay muy buenos académicos en distintos lugares, en distintas universidades, obviamente aquí en el Colegio de México, en otras instituciones, pero estos pensadores con profundidad ya no los estamos formando, ya no estamos siendo eso, y me incluyo. Y eso tiene que ver con las condiciones del propio mercado académico, con las dinámicas que se han dado en ese mercado. Y yo creo que Julio nos recuerda justamente que tenemos que recuperar eso, la capacidad de trabajo a profundidad. No es un asunto solo de voluntad, aunque hay mucha gente que hace que logra hacer ese esfuerzo, es también un asunto de condiciones institucionales. Y las condiciones institucionales se han vuelto muy difíciles para el trabajo académico a profundidad, pero es muy importante. Curiosamente, algo que normalmente Julio no se asume ni le reconocemos, pero me parece que es un gran profesor de metodología. Y lo digo porque leer sus obras no solo sirve para entender la pobreza, los métodos de medición de la pobreza, sino son un ejercicio de metodología viva, real, práctica, de cómo se debe de hacer una investigación en ciencias sociales, cualitativa o cuantitativamente. Y aquí abro un paréntesis. Julio ha usado métodos cuantitativos principalmente, pero también ha usado muchos métodos cualitativos. Y por supuesto, cuando uno ve su obra a profundidad, toda la reflexión filosófica también está en un plano de abstracción que es muy importante. Y en ese sentido metodológico, una de las cosas más importantes que me parece que su obra plantea es que antes que medir, hay que saber qué vamos a medir, ¿no? Y evidentemente, él centrado sobre todo en el concepto de pobreza, que siempre ha criticado, que es un concepto que se mide pobre, que se define pobremente. Es más, lo hemos visto repetidamente, no solo en México, sino en América Latina, junto con Pablo, con Julio, con Araceli, nos ha tocado ver cómo toman decisiones de medir la pobreza y nunca discuten qué quieren medir. Simplemente, a ver qué dimensiones vamos a tomar, qué umbrales, y peor, como en algunos lugares nos encontramos, literalmente, ¿cuánta pobreza queremos que nos dé? Porque así se llega a medir la pobreza. Entonces, lo primero, en cualquier medición de cualquier fenómeno social, es que se tiene que definir qué es. Y eso es algo que me parece que la obra de Julio nos recuerda continuamente. Y también, por supuesto, Julio ha pensado la pobreza desde otra perspectiva, como ya lo han expuesto con mucha claridad, donde una de las cosas que dice en el texto no es un problema solo de tener, sino también es un problema de ser. Y yo diría de estar y de hacer. Es todo, es el conjunto, es esta integralidad de la que Julio nos habla continuamente del ser humano. Y por supuesto, en el momento en que trascendemos el solo tener y estamos pensando también en lo que hacemos los seres humanos, pues la medición se transforma por completo en lo que somos, nos obliga a otras dimensiones y de inmediato también nos obliga a pensar en que la pobreza no es no morir de hambre hoy. No ser pobre es algo más que eso. Justamente en un seminario a finales de la semana pasada, alguien recordaba el concepto de pobreza alimentaria. Un concepto lamentable, porque hicieron equivalente el concepto el costo de la canasta alimentaria de Coneval, una canasta además muy reducida en su costo, a no ser pobre alimentario. Y eso genera inmediatamente en quien lo oye el imaginario de que quien tiene ese ingreso para arriba sí puede comer adecuadamente. Y eso
no es cierto, porque equivale a gastar todo lo que se tiene solamente en alimentos y eso no es posible hacerlo. Y digo esto, y además alimentos crudos, ni siquiera es una canasta en el sentido amplio que después desarrollamos en Evalúa, que realmente implica los costos de tener los alimentos en la mesa, ¿no? Comerlos con cubiertos, con platos cocinados. No, son alimentos crudos, pero tiene un problema y esto sí es muy importante. Y me parece que es una lucha que ha dado Julio durante todos estos años, porque las definiciones que se han utilizado para la medición de la pobreza, para entender la pobreza y para otros fenómenos sociales, tienen el problema de que una vez que se establecen y se institucionalizan, es muy difícil cambiarlas, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo hacemos para hacer el tránsito, ahora que tenemos un gobierno de otro signo, etcétera, para hacer el tránsito de una pobreza que se mueve en los 40 y tantos a una pobreza que se mueve en los 70 y tantos? Políticamente se vuelve muy complicado de hacer. Y es muy importante también, otra cosa que ha insistido en muchos momentos Julio y también Pablo, esta perversión que se dio en los últimos años con la medición de la pobreza, de confundir el desempeño de los gobiernos con que abatieran la pobreza, simplemente hacer, porque entonces se convirtió en un ejercicio de a qué indicador le tengo que pegar para que digan que me desempeño mejor. Y por supuesto, no hay gobierno, yo creo que no hay gobierno, capaz que me equivoco, que pueda aguantar la tentación de agarrar y decir si los números, las mediciones estén bien o mal, le favorecen, mostrarlas. O sea, es muy difícil. ¿No? O sea, yo me pongo en ese papel y me parece clarísimo que los gobiernos, que los políticos harán eso. Entonces, eso es de una enorme responsabilidad del sector académico y Julio lo señaló justamente durante todo este siglo que se fue definiendo la medición oficial. Julio lo señaló sistemáticamente. No podemos cansar en la medición de la pobreza porque entonces nos volvemos víctimas de las necesidades políticas. Y lo que puede hacer el gobierno y no puede hacer es distinto a cuál es el volumen de la pobreza, cuál es la magnitud de la pobreza. Hay una centralidad en todo su trabajo de la alineación y eso tiene que ver justamente con todo el asunto del florecimiento. Estamos en una situación en la cual nuestra actividad cotidiana para sobrevivir nos ajena a nosotros mismos de lo que somos, nos impide desarrollarnos como personas, lograr desarrollar nuestras potencialidades, tener la oportunidad de florecer. Como alguien que tiene que recorrer 2 horas y media en la mañana a su trabajo, 2 horas y media en la tarde y que está en un trabajo enajenante y además mal pagado, va a tener ganas de llegar a florecer con su familia, de interactuar con ellos, de construir comunidad, de participar en la política, de estudiar, de hacer otras actividades. Estamos fundidos, o sea, estamos literalmente cansados, agotados continuamente. Por eso Julio hace equivalente, dicen, la verdadera riqueza humana es el florecimiento humano. Es la posibilidad de que nuestras capacidades se desarrollen y para eso, por supuesto, nunca lo deja de lado, se necesita una base material. Sin esa base material es imposible, porque si alguien puede estar tentado, ay, no, vamos a preocuparnos por el florecimiento en abstracto, no, hay una base material de ese florecimiento humano. Y los derechos, en ese sentido, deberían de expresar esas necesidades humanas y la capacidad de desarrollarlas y satisfacerlas. Y ahí viene, por supuesto, esto que ya se mencionó y que no voy a entrar más en el asunto de las fuentes de bienestar. Julio, justamente en este tomo, se centra en la medición de la pobreza. Y ya Linda hizo un recorrido muy bueno por la obra. Yo quiero destacar aspectos que me parecen centrales, algunos,
Por supuesto, es una lista que no ni siquiera tendría la pretensión de agotar. Quiero destacar algunos puntos que me parece que son aportes de Julio. Bueno, primero, la necesidad del concepto antes de medir, por supuesto que ya lo dije. El hecho, él es pionero en los métodos multidimensionales, es pionero en México, es pionero en América Latina y es de los pioneros en el mundo, aunque a veces no se le quiera reconocer. Pero también es pionero en pensar en este asunto de la integralidad en dos sentidos, en términos del método y en términos de las necesidades humanas, porque a final de cuentas, no hay necesidades básicas. Si no son básicas, no son necesidades. Y tenemos que pensar en el conjunto de las necesidades, nos dice Julio todo el tiempo. En todas las necesidades tenemos que pensar en su satisfacción. Por supuesto, en el asunto del error mínimo, que ya también se comentó, pero que es muy importante, porque él nos dice, no siempre es posible hacer una medición perfecta, pero hay que optar por hacer la medición que disminuya el error, no que la aumente. Tenemos dos ejemplos muy claros con la medición de Coneval. Esta caída abrumadora que hay en la seguridad social ahora, que cuando se llega a medir a los de 65 y más, baja abrumadoramente a menos del 20% la carencia de seguridad social, porque como consideran la pensión para adultos mayores equivalente a seguridad social, pues Pablo me decía el otro día, además están midiendo más porque la cobertura es mayor, pero entonces resulta que somos un país con plena seguridad social. Eso no es cierto. Y ese es un error. Y el otro error también tiene que ver con el aumento espectacular en la carencia de salud, que también tiene que ver con problemas en la misión de Coneval. Entonces, por supuesto, los métodos integrados, la integralidad de los métodos, este ejercicio que hace de buscar justamente un indicador único, aunque tenga indicadores parciales, que nos puedan dar eso. Decía Linda, el asunto de la dignidad humana. Yo lo ponía como el bienestar, el bien-ser-estar, la dignidad humana como determinante de los umbrales de satisfacción, que eso es una de las diferencias fundamentales que se reflejan en la concepción, pero también en la medición concreta, porque se logran umbrales mucho más, pues umbrales de bienestar frente a umbrales de sobrevivencia, ¿no? Se piensa que no ser pobre es simplemente, como decía al principio, no morir de hambre el día de hoy. La integralidad de las necesidades, todas las necesidades, todo el tiempo. Los logros parciales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en métodos dicotómicos, como usa Coneval, como se usan en otros lugares, se dice, bueno, se tiene que tener secundaria. Entonces, si no tienes secundaria, ya estás carente. O preparatoria o universidad, ya estás carente. Y si lo tienes, no estás carente. Pero no es lo mismo tener segundo de secundaria que no saber leer y escribir. Entonces, este asunto de los logros parciales a mí me parece fundamental. Medir considerando la estructura demográfica de los hogares, que además es algo que ha reforzado en las últimas versiones y que insiste mucho en el libro, ¿no? Lo hicimos para la canasta alimentaria y se está haciendo el esfuerzo de trasladarlo al método en general. Considerar la estructura demográfica de un hogar. No es lo mismo un hogar con 4 adultos mayores que un hogar con lo que yo llamo la familia Conapo, ¿no? Está papá, mamá y 2 hijitos, ¿no? ¿Se acuerdan del logo? ¿No? No es lo mismo, no tienen las mismas necesidades, no tienen los mismos costos y eso es muy importante. Que no se logra por completo, pero de nuevo, se disminuye el error, que es justamente la idea. La dimensión temporal también de la medición y yo diría también la dimensión territorial. No es lo mismo, las necesidades no son idénticas. Nos pone el ejemplo de los calentadores de agua y dice, bueno, a partir de cierto paralelo de la calefacción más que los calentadores de agua, a partir de cierta, del trópico de Cáncer para arriba, hay que considerar algún tipo de calefacción, pero también según la altitud en la que vivamos sobre el nivel del mar. Las economías de escala, es decir,
No se necesitan 2 baños cuando viven 2 personas en una casa. Un baño es suficiente. Bueno. Cada quien con sus necesidades. La introducción de las normas sociales como un elemento para identificar tanto los satisfactores como los umbrales de satisfacción. Estos umbrales, esta satisfacción no es arbitraria, sino está en el conjunto de la sociedad, en la moral social, en el deber ser, no del investigador, sino de lo que la sociedad considera que es adecuado. La importancia de la canasta de satisfactores, la carencia energética, las diferencias regionales. Y por supuesto, yo no podría dejar de decir que él ha sido uno de los participantes, junto con varios de los que están aquí, incluyendo a Pablo, de promotor del ingreso ciudadano universal, incluso como una política que empuja hacia el florecimiento humano y de la centralidad del tiempo libre, que tampoco podría dejar de mencionar que Araceli Damián es probablemente la persona que más lo ha desarrollado, pero que Julio lo ha incorporado justamente a este asunto de la emisión, y es muy importante, porque todo, absolutamente todo lo que queremos hacer, lo que se nos antoja hacer, lo que necesitamos hacer, está en la dimensión tiempo. Es uno de los recursos más limitados, más difíciles, pero que también hay quien puede comprarlo y hay quien tiene que venderlo. Es realmente para mí un orgullo, un honor, este trayecto que he tenido al lado de Julio, pero no solo de Julio, de nuevo varios de los que están aquí, porque ha sido no solo de aprendizaje, de crecimiento, sino también pues de florecimiento personal en términos intelectuales, y es un honor, Julio, trabajar contigo, conocerte, leerte, aprender todo el tiempo, y sí, es un reto permanente, porque cada vez que uno lee, tiene que reaprenderte. Muchas felicidades y muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Miguel. Ahora, para cerrar el panel, daré la palabra al doctor Julio Volvidnik, autor de la obra que aquí se presenta, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio y profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, profesor. Te está saltando un paso en lo que yo concebí. A lo mejor no me comuniqué suficientemente claro contigo. Lo que sigue no es que yo hable, lo que sigue es que hablen los asistentes, porque quiero hacer notar que están aquí presentes gente muy importante para mí, algunos a los que conozco hace más de 60 años, como Fernando de Mateo, que estudiamos juntos desde el primer año de economía en la UNAM, los tres que rodean a Fernando de Mateo, Gustavo Garza, Javiercillo y Miguel Ángel Rivera. Miguel Ángel Rivera nos aprendieron juntos. El honor que yo siento, la emoción que yo siento, que la persona con la cual yo salí del auditorio de medicina, porque dijeron, dispérsense, todos los del Consejo Nacional de Huelga, dispérsense, para que no los identifiquen como miembros del Consejo. Entonces yo me fui caminando por la explanada de CEU con Miguel Ángel Rivera. Nos detuvieron juntos a los dos y estuvimos 3 días en una celda de 3x2, sería algo así el tamaño. Éramos como 20 personas, casi no cabíamos y teníamos que dormir
sentados, porque acostados no hubiéramos cabido. Después ya mejoraron las condiciones. A Miguel Ángel lo liberaron. Gustavo, es un milagro que esté aquí. Salió corriendo entre las balas de Tlatelolco y yo ya estaba protegido. Cuando fue la matanza de Tlatelolco, yo estaba protegido por el gobierno federal en el Palacio Negro de Lecumberri. Y eso me salvó la vida, porque hubiera hecho cosas semejantes a las que hizo Gustavo. Pero además hay gente también muy importante para mí, desde luego, mi amada Araceli, a la que está dedicada este libro y el libro anterior y muchos otros, que es mi colega principal con la que he publicado más trabajos juntos. Y atrás, la siguiente fila, está mi hermana, mi única hermana, Sara Voltvinik. Muy pocas personas de casi mi generación, es unos años más jóvenes que yo, junto con mi cuñado, mi querido cuñado, Rolando Cordera, perdón, Rolando Cruciel. Es el deterioro cognitivo, no crean que... Pero hay muchos otros que me encanta que estén. Muchas gracias por estar aquí. En la segunda fila de este lado está Hans Egil Oferdal, noruego. Era el representante de CROP, que es algo que no se mencionó en la mesa. Entre los organismos internacionales en los que yo participé, el que más me impulsó y más me ayudó a ser lo que soy hoy es un organismo, una especie de ONG llamada Comparative Research on Poverty. Ahí publicamos, José María, el libro de Pobreza Campesina. Fue financiado el seminario internacional en este salón. En este mismo salón sesionamos 3 días en 2012, gente de todo el mundo para hacer ese libro que yo sigo pensando que es uno de los mejores libros que hay. Y Hans Egil Oferdal fue el brazo derecho de la posibilidad de hacer ese seminario. Y nos íbamos a emborrachar juntos a un restaurante con cierta frecuencia. No quiero olvidar a nadie porque de veras me siento muy honrado. Luis Huesca, destacadísimo economista, estudioso de la pobreza, aplicador del MIP. Tanto Luis como su esposa Linda Llamas no solo conocen el MIP de oídas, han hecho simulaciones matemáticas aplicando las mediciones del MIP y vaya que saben de matemáticas. Ambos son economistas matemáticos. Por ahí hay un alumno mío. ¿Eres tú el único? No, 2, 3. Ahí están mis 3 alumnos. Tengo 3 alumnos en el curso que estoy dando ahora, Liliana. Ahí están mis alumnos. Estamos haciendo una locura de curso. Estas cosas que dicen que cambio y que innovo, ahora nunca me hubiera atrevido, antes de tener 80 años, a dar un curso sobre lo que no sé. Ese es el curso que estoy dando. Y se los advertí desde el principio. Vamos a estudiar juntos, porque me parece absurda esa separación de que el maestro es el que sabe todo y el alumno es el ignorante, el cállate. Y me vaya yo a dar un... perdón. Está grabando, entonces. Ya sé que se está grabando, Pero qué no, bueno. Y luego me prestas la grabación. ¿Quién más? Que no se me vaya a olvidar. Hola, ¿cómo estás? No, estoy muy honrado, hay mucha gente y lo que vinieron poco son estudiantes.
Me preocupa, ya se lo he dicho muchas veces a Silvia, que los estudiantes no tienen opciones. Ahí están 2 estudiantes internacionales. Qué bueno que hay algunos estudiantes que pueden ampliar la mirada, así se llama mi tesis doctoral, y salirse de su campo estrecho. La gente no lee las agendas que publicas, muy bien hechas, Silvia, pero te tienes que echar un rosario de 40, 50, 60 cosas sin enterarte. Entonces, cuando uno trata de promover un evento particular como este, ¿por qué no hay más estudiantes de otros centros? Porque no les llegó, no les llegó. Y porque no se puede usar el correo electrónico para mandar correos a toda la gente, no se puede. Le pedí al sindicato en la agenda les llega, pero ahí te tienes que echar 2 horas. Yo lo he intentado, tengo que estar sentado 2 horas. Bueno, ya, perdóname por reclamarte. Tus hijos, no has dicho nada. Mis hijos, sí, cierto. En la cámara del lado izquierdo, León Volvinic, que lleva el nombre de mi padre en la tradición judía, los nuevos nacidos deben recibir el nombre de los parientes ya fallecidos. En la tradición ashkenazi, en la sefardí es distinto. Entonces León se llama como mi padre, León Volvinic. Emma, ¿dónde estás? Emma, Emma es la chiquita. León es cineasta, Emma es poeta. Y bueno, se me olvidarán algunos, perdón. ¿eh? Sí, claro. Pero yo quería que todos supieran quiénes están y quería pedirte, Liliana, que si Gustavo, Fernando, Javiercillo y Miguel Ángel Rivera, sobre todo ellos 4, que salimos juntos a volantear por las calles de la Ciudad de México, que imprimíamos los volantes en el mimeógrafo que generosamente nos prestaba Víctor L. Urquidi, hacíamos esto, que corríamos asustadísimos cuando se acercaban los tanques, que vivimos esa experiencia inolvidable. La libertad no se olvida. Se llama uno de los libros más importantes sobre el 68. Fuimos 40 y tantos días hasta el 2 de octubre libres, libres por primera vez en un sentido absoluto. Y en parte se lo tengo que agradecer al colegio. Víctor Urquidi después me trató mal, pero él nos mantuvo las becas. No sé qué hubiera pasado, porque todos nos automanteníamos. Éramos jóvenes que no vivían con sus papás, como pasa ahora con muchos de los jóvenes, porque no se pueden independizar. Éramos jóvenes que pagábamos una renta y teníamos que mantenernos. Entonces, si nos quitaban la beca, nos ponían un problema. Víctor Urquidi nos mantuvo la beca. Entonces, yo al Colegio de México le debo todo. Y eso es quizá con lo que voy a terminar, antes de que ojalá uno de estos 4 o de los demás que mencioné quiera tomar la palabra. Gustavo quiere. Espérame un segundito, déjame terminar, y Fernando. Porque les quería decir algo. El colegio no solo es mi alma mater. Desde luego yo quisiera que Araceli tomara la palabra. Es otro aspecto de mi vida. Ustedes fuimos compañeros, seguimos siendo y nos seguimos viendo. De vez en cuando nos seguimos reuniendo. Es muy raro que eso ocurra. Araceli es la compañera de mi vida con la que he tenido 2 hijos maravillosos. Pero quisiera que también hablara y que hablaran otros, pero les quería, sí, el colegio.
El colegio no solo es mi alma mater en el sentido educativo. Si se fijaron y oyeron lo que leyó Silvia de mi biografía, yo entré al colegio mucho antes que muchos de los profesores ya jubilados y viejitos del colegio. Entré en 1965 a trabajar como ayudante de investigador cuando el Colegio de México estaba en la calle de Guanajuato. Ahí también compartimos, ahí hicimos la huelga en la calle de Guanajuato. Y entonces no quiero hablar del libro, las cosas que han dicho tanto Thomas Pogge, que hizo una reflexión filosófica compleja, que me dio una tarea, porque me preguntó, ¿el florecimiento humano para todos igual? ¿O es un florecimiento humano repartido? No lo uso el término, pero lo dio a entender con una curva normal. La mayoría, un florecimiento mediocre, unos muy poquitos con un florecimiento pleno y total, y otros poquitos casi sin florecimiento. Esa es una pregunta que hizo. Y la otra que hizo es, ¿en qué edades de la vida el florecimiento humano? Nada más en la niñez, en la juventud. En la vejez no se puede florecer. Yo me siento mucho más en florecimiento hoy, no que en el 68, porque el 68 no es comparable con nada. Eso fue la maravilla de maravillas, de maravillas. Me acuerdo que creo que los 4 que están aquí, más muchos otros más, estaban esperándome a la salida de Lecumberri. Y yo salí de Lecumberri junto con muchos otros que soltaron un día antes de que se acabaran los Juegos Olímpicos, para que vieran que había paz y cordialidad. Me vieron y todos soltaron la carcajada, los que no me habían visto, porque estaba yo gordísimo. Y ellos pensaban que en la cárcel me daban muy poquita comida y que iba yo a salir flaquito. No, las familias nos llevaban comida a todos los días. Hacíamos unos buffets fantásticos. Entonces déjenme contarles esta anécdota de un señor que murió a los 101 años de edad. Le preguntan un judío de Polonia, de la misma ciudad que mi familia, le preguntan cuáles han sido, no, le dicen, cuando estuviste en la cárcel fue preso, era preso político en Polonia porque era comunista. Y le dijeron, eso ha de haber sido los peores años de tu vida. Y les dijo, no, fueron los mejores años de mi vida. Y empezó a nombrar los grandes pensadores marxistas polacos que eran sus compañeros en la prisión. Y dice, y yo ahí tuve la escuela que no hubiera podido tener nunca. Así me pasó un poquito Elí de Gortari nos daba clases de historia de México en una celda. Nos sentábamos en el suelo y nos hablaba así de memoria de la historia de México. Nunca aprendí historia de México como en esa época, pero entonces, en el Colegio de México no solo es mi alma mater, porque entré desde los 60s, aprendí a escribir y a hacer investigación, siendo ayudante de investigación de Luis Uniquel. Era la primera vez que yo me confrontaba con un proyecto de investigación, pero además del más alto nivel, y desde el principio fui exagerado y detallista. Me fui a las librerías, no había Amazon, me fui a las librerías americanas que había y pedí todos los libros que tuvieran sobre urbanización y hice una petición especial a mi familia, porque entonces todavía vivía con la familia, de que me financiaran la compra de todos esos libros y me los leí y me los estudié. Y cuando yo terminé de ser ayudante de investigador de Luis Uniquel,
y no es falsa modestia, yo sabía más de urbanización que nadie más en el país. Pero me corrió Víctor Urquidi, no me permitió regresar. El acuerdo con él, yo era ayudante de investigación y le dije, quiero hacer la maestría, porque vi que estaba en el SED, ya estaba funcionando, ya estaban egresando, pero la beca que les dan a los estudiantes no me alcanza, yo vivo solo, pago una renta. Y me dijo, está bien, te voy a dar una beca especial. Y me dio una beca de 2,500 pesos cuando todos tenían becas de 1,500 pesos en el colegio y hacemos un compromiso. Terminas la maestría y te reincorporas ya como investigador casi titular o titular, pero también en el equipo de... Pero cuando le hice la huelga, yo hice que estallara la huelga. Yo fui a buscar a Guillermo Palacios, a Jorge Aguilar Mora, a Miguel Ángel Rivera y a los demás compañeros de mi centro y les dije, hagamos una asamblea. Los convencimos, tardamos mucho en que nos dieran permiso para hacer la asamblea, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la asamblea, votamos a favor de la huelga. Entonces, le debo también esa parte y la otra parte que le debo al Colegio de México es que en el Colegio de México conocí a las dos madres de mis hijos. Yo tengo, aparte de León y Emma, tengo otros dos hijos que no pudieron venir hoy. Uno porque no vive en la Ciudad de México y la otra me mandó un WhatsApp toda apenada diciendo, ya estaba yo por salir y me citaron a una cosa que no podía yo dejar de ir. Entonces, a las dos esposas y madres de mis hijos las conocí en el Colegio de México. Entonces, el Colegio de México es para mí muchísimo más que un alma mater. Entonces, a ver. No, pues querían. Quiero hablar del libro. Bueno, entonces, De él, creo que logré conjuntar de manera hilada, estructurada y coherente 45 años de trabajo en un texto que, como dijo Luis Huesca dijo eso, nos lleva de la mano desde la primera página hasta la última y nos enseña lo que es la pobreza, cómo se estudia, cómo se mide. Entonces, bueno, el colegio para mí es lo máximo, entonces, perdón. el doctor Gustavo Garza, por favor. Sí, muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, te ratifico, Julio, las felicitaciones por tu nueva aportación. Te ratifico por tu nueva aportación académica de este nuevo libro. Y yo quisiera brevemente, muy telegráficamente, por el tiempo, agregar algo a lo que ya se ha dicho mucho. Todos tus merecimientos y más que recibes ya se han dicho. Entonces, en la generación de 1967-1969, hubo un curso propedéutico de 2 semestres donde participaron 110 estudiantes. De esos 110 estudiantes se aceptaron alrededor de 20 para el programa de maestría. De esos alrededor de 20 salimos 11. O sea, de 110 a 11. O sea, ahí eso refleja un aprendizaje que, no siendo teoría económica o las materias que nos dieron, creo que fue igual o más valioso. Y aquí tu carrera lo ha demostrado, disciplina de trabajo. Fuimos en la disciplina de trabajo que nos exigió de 100 los sobrevivientes iniciales. Entonces se nos dio una disciplina de trabajo que hemos seguido
más o menos durante los 55 años de egresados. El Colegio de México tiene la función en docencia de crear funcionarios públicos y académicos, profesores investigadores. Esas son las dos funciones. Entonces, de esos 11, 6 han sido funcionarios públicos muy destacados: Fernando de Mateo, Banco de México, Hacienda, uno de los grandes especialistas en comercio internacional, Miguel Ángel Rivera en Pemex, Javier en el INEGI, fue director de estadística, y los 5 académicos son 2 que fueron más bien docentes en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM, y 3 que fuimos académicos, digamos, Enrique Hernández Laos, Julio Volvitnik y un servidor, que yo estimo, Julio, que hemos escrito alrededor de 100 libros, los 3, y 300 o 400 artículos y capítulos de libro. Entonces, creo yo que el colegio nos dio mucho, pero nosotros fuimos recíprocos con el colegio y hemos aprovechado la disciplina y el rigor de trabajo que nos dieron y hemos correspondido a todo lo que nos dieron. Sí. No, mira, lo que se te querrá, Julio, que en vez de estar viendo a Kamala, te estamos viendo a ti, oyendo. Eso es una muestra de gran cariño. A Julio, como lo dijo él, yo lo conocí un febrero de 1962, cuando teníamos 17 años. Yo tengo el gran privilegio de ser miembro de 2 generaciones con Julio, 2 grandes generaciones, la 62-66 de la UNAM y la 67-69 del Colegio de México. Y como Gustavo acaba de mencionar, ha dado grandes personajes en México, esas 2 generaciones. Y pues Julio es uno de los más prominentes de esos personajes que ha dado México. Y nuevamente, lo que señaló Silvia, la simbiosis entre funcionario y académico. Digo, aquí quiero decir que yo también lo comparto. Digo, terminé, gracias a Silvia, terminé aquí en el colegio, en nuestra alma mater, pero con Julio yo estuve más veces de acuerdo que Julio conmigo. Pero esto es normal, porque además cuando está de acuerdo contigo te dice, estoy de acuerdo contigo, pero, y entonces ya viene aquí el pero. Y desde que lo conozco, pues ha sido una persona que no ha tenido miedo a decir lo que piensa, no ha tenido nunca ningún empacho en decirle a los profesores, no estoy de acuerdo contigo, sin el pero, ¿no? No, simplemente no estoy de acuerdo contigo. Y pues nos seguimos viendo, nos seguimos reuniendo cada vez que podemos, que estamos juntos, y pues ha sido una carrera admirable la que ha tenido Julio. En broma decimos, estos 4 más los otros con que nos vemos, que el señor ha vivido del sector terciario, el señor de las estadísticas, el señor del petróleo, yo del comercio internacional, y Julio ha vivido de los pobres. Bueno. Bueno, pues Julio me pidió que hablara. Yo creo que han dicho cosas muy lindas de tu trayectoria, de tu vida. Creo que una parte que me parece muy relevante es tu generosidad, ¿no? Porque creo que has logrado tantas cosas porque no te quedas con ellas. Siempre estás buscando cómo compartirlas, cómo ayudarle a los demás, aunque muchas veces no se dejan, ¿no? Yo me quedo
digamos, como muy satisfecha de esta presentación porque nosotros hemos participado por muchos años en estos seminarios de REMIPSO, de la Red Mexicana de Investigación de Política Social, de Estudios de Política Social. Y hemos tenido discusiones muy fuertes ahí, muy fuertes con la mayoría de los que forman parte de esa Red Mexicana de Investigación en Política Social, porque usan acríticamente los datos del Coneval. Y la verdad es que tenemos colegas que han dejado de ir a esos seminarios porque vamos nosotros y no les gusta que los critiquemos, ¿no? Pero hemos vivido juntos, creo, pues crecimiento mutuo, ¿no? Nuestros intercambios, digo, tenerlo en la casa no es fácil, ¿verdad? Pero además porque pues hay siempre una discusión, ¿no? En la parte teórica, un aprendizaje, discusiones y solución de problemas, porque, digamos, lo que yo he podido trabajar con Julio es que a él se le ocurre algo y yo lo tengo que solucionar. O sea, ese factor cero, ¿cómo llegamos a él, ¿no? Para no darle el ponderador cero, sino tomarlo en cuenta, en fin. La parte, por ejemplo, de pobreza de tiempo, que me apropié mucho de ese tema y que, pues, parte de mi carrera ha sido muy importante. Él en sus propuestas iniciales lo tenía así como parte de las necesidades básicas insatisfechas. Solamente era bidimensional y ahí está en la publicación de 1992 de Comercio Exterior, en donde tú dices que el tiempo es parte de las necesidades básicas insatisfechas. Y parte de las discusiones que tuvimos después, yo te decía, pero Julio, es que es bien importante el tiempo, ¿no? Es bien importante y creo que eso nos ayudó también a solucionar un montón de problemas. Ahora con la nueva versión de uso de tiempo es bien, bien bonito. Otra de las cosas que creo que yo podría resaltar es que así como critica a todo mundo, toma las críticas súper bien. O sea, lo han criticado John Foster, Sabine Alquire, el de Princeton, no, digo, Gordon, Dave Gordon, también, y a todos les contestas. O sea, a diferencia de la mayoría que le deja de hablar a él agarra y toma sus críticas y enriquece su trabajo, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y pues la parte, creo que hemos podido llevar a la discusión de la Ciudad de México, que creo que es pues un trabajo que venían haciendo con Pablo, con Miguel. Acá también está Héctor Figueroa, que nos ha ayudado a hacer varias cosas, pero la medición de la pobreza en la Ciudad de México, que cuando estuvo Julio se introdujo por primera vez y después se tomó de nuevo el método de Coneval, y que después cuando tuve la oportunidad de estar en el Evalúa, Claudia estuvo de acuerdo de que lo tomáramos en la ciudad. Ahora no creo que esté de acuerdo que lo lleve a nivel nacional. La verdad lo veo muy difícil, pero, pero bueno, no tengo más que decir, Julio. Tú querías que yo, bueno, que hemos pasado, pues sí, nuestra vida juntos, intelectual, personal, y pues me siento muy afortunada por eso. Gracias.